pero está bueno saber que mucha gente confía en las vacunas. Hay un índice presentado por una institución que da muestras de esto y ya lo vamos a sumar a Julio Ichazo, que es coordinador de proyectos de la Fundación Bunge y Born. Lo vamos a sumar a nuestro interactivo. Le vamos a agradecer, por supuesto, el tiempo con el que vamos a charlar acerca de esto. Julio, un gusto tenerte acá en nuestro interactivo. ¿Cómo estamos? Bienvenido, ¿Qué tal, Julio? Fernando, Alejandro? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? Un placer. Bueno, muy bien, la verdad, muy bien. Sobre todo cuando uno dice, cuento con vacunas en mi calendario, uno confía en las vacunas. Ustedes se han encargado de hacer una especie de relevamiento que muestra que gran parte de los argentinos sí confían en las vacunas, Julio. Así es. Sí, la verdad que es bastante esperanzador los resultados que encontramos. Nosotros desde la Fundación somos una organización sin fines de lucro que se basa mucho en la evidencia a la hora de hacer sus trabajos. En este caso, nosotros sabiendo que la vacunación es tan importante, como decías vos, para prevenir pérdidas de vidas innecesarias, según la Organización Mundial de la Salud, para que te des una idea, se salvan al año entre 2 millones y 3 millones de vidas gracias a la vacuna. Entonces, Claro. Lo que buscamos investigar con este estudio es cuáles son los niveles de confianza y acceso y las barreras de acceso que tiene que enfrentar la población para llegar a las vacunas. Nosotros, a través de información oficial, cualquier persona puede entrar a la web del Ministerio de Salud y encontrar cuál es la tasa de cobertura de las vacunas en nuestro país. Pero lo que sucede es que es muy difícil saber por qué varía esa tasa de cobertura. Nosotros solo vemos la punta del iceberg, por así decirlo. Con este índice de confianza y el índice de acceso, podemos entender por qué se dan estas variaciones en la cobertura en el país. Vos sabés que hace un par de horas nada más yo estaba googleando, estaba haciendo de curioso nada más y me había metido en lo que era la vida del Imperio Romano. Mirá dónde te voy a llevar. Me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención que el promedio de vida era entre 30 y 35 años. Hoy podemos decir que aumentamos 40 años los seres humanos, aumentamos todos, ¿no? Gracias en gran parte a las vacunas que pelean contra esas enfermedades que nos matarían en una edad muy temprana, Julio. Sí, totalmente. Definitivamente las vacunas son un gran aporte de la ciencia para lograr extender la esperanza de vida en todos los países del mundo. Y de hecho, ya que traes, estos tiempos antiguos, fíjate lo increíble de que la vacuna contra el COVID se desarrolló en tan solo un año. Eso es un desarrollo, un hito para la ciencia, para la humanidad en su conjunto, lograr alcanzar eso. Claro. Y que de alguna manera que se haya desarrollado tan rápido la vacuna y que eso haya generado desconfianza en la población hacia las vacunas es muy paradójico, porque si una pandemia como la del COVID sucedía hace 100 años, como fue la de la gripe española, hubiese muerto mucha más cantidad de gente y la solución, la vía de salida, hubiese tardado muchísimo más tiempo en desarrollarse. Entonces, estamos ante un gran hito de la ciencia, de la investigación médica en torno a lo que es vacunas. Julio, te quiero mostrar la siguiente imagen que tiene que ver con el índice de confianza del 2019 al 2023 y algunos números al respecto, ¿no? Una pérdida del 9%, pandemia mediante, ¿no? Es llamativo, o sea que al final la pandemia, donde las vacunas fueron las que nos salvaron, también terminaron contribuyendo las mismas vacunas, o en definitiva la ciencia, creo, a grosso modo, en que no tengamos confianza en las vacunas que nos salvaron. Exacto. ¿Cómo lees esto? A ver, es sumamente paradójico, porque como te comentaba recién, cómo es que un hito de la ciencia, en lugar de ser entendido como algo que va a favor de las vacunas, y los resultados fueron, me parece, muy tangibles para todos, que la pandemia de COVID terminó en gran medida por la eficacia de las vacunas. Pero aún así lo que detectamos es esto que estamos viendo en la pantalla, que con la llegada, no podemos atribuirlo específicamente a lo que es la pandemia, pero claramente el salto, la diferencia que vemos ahí, nos hace pensar que esta caída de 9% en la confianza entre 2019 y los años siguientes se debe puntualmente a la pandemia. De repente, hace años nosotros no hablábamos de las vacunas. Íbamos al consultorio y nos aplicábamos la vacuna que el médico nos decía que nos teníamos que aplicar, que nos tocaba por el calendario. No preguntábamos qué marca era, ni qué tipo de vacuna era, ni nada. Simplemente confiábamos.
Ahora, a partir de la pandemia, a partir de la visibilización de los procesos que se generan para la vacuna y demás, parece ser que la gente empezó, por lo menos, a poner en tela de duda, en tela de discusión, lo que es las vacunas. Ahora, un dato positivo que nosotros encontramos, por así decirlo, es que, por ejemplo, ahora hace poco se puso en disponibilidad la vacuna contra el dengue. La aceptación de la vacuna hacia el dengue es muy alta. Entonces, de alguna forma, los argentinos seguimos confiando en las vacunas, pero empezamos a tener algunos reparos. Son entendibles, son lógicos, pero hay que tratar de enfocar las campañas comunicacionales de parte de los organismos de salud para lograr que esta caída en la confianza no se profundice. Aporto algo, Julio, y ya lo dejo a Ali también con más preguntas, con más información. Es una hipótesis simplemente, pero ¿no será la sobreinformación que hubo, y desinformación también, ¿no? Durante la pandemia, en lo que tenía que ver con las vacunas, la ciencia, que a tal le pusieron la vacuna y que supuestamente le pasó tal cosa? Entonces todo eso genera como Se le quedaban pegados los lápices, ¿te acordás? Hubo gente que salía con eso. Sí. Esa sobreinformación que de repente, digo, en general, uno decía, wow, qué científico que soy, ahora entiendo sobre ARN mensajero, entiendo sobre la inyección, los síntomas. ¿No será esa sobreinformación la que contribuyó en realidad a empezar a dudar, a desconfiar y bueno, así de loco? Perdón, te veo tomando mate y me dieron ganas de tomar mate. Adelante, por favor, sí. Estoy 100% de acuerdo con vos. Nosotros, en base a la información que recabamos, no podemos decir cuáles son las causas detrás de la caída de la confianza. Pero si me pedís que hipotetice, coincido totalmente en que es posible que la sobreinformación, de repente se dio mucho espacio a discursos antivacunas en los medios. Es un tema, de alguna forma, atractiva, lo que es el antivacunismo y demás, para los medios especialmente. Entonces, nosotros, digamos, hipotetizamos que es posible que esa sobreinformación de alguna forma haya socavado la confianza que tiene la gente sobre las vacunas. O sea, como que veladamente, Julio, la gente le dio miedo, le dio hartazgo que se hablara tanto de coronavirus, y es como un proceso psicológico, ¿no? Un rechazo solamente a la vacuna del COVID. ¿Esto se ve en todas las vacunas, esta especie de rechazo, Julio? Porque, a mí me vacunaron de bebé y los hijos de mis amigos que tienen bebés han vuelto a vacunar a sus bebés con esas vacunas. A eso no le han dicho que no, pero la del COVID sí. Sí. No, es muy interesante la pregunta. Nosotros medimos confianza en general hacia las vacunas, pero lo que sospechamos nosotros es que detrás de esta caída en la confianza hay una asociación muy fuerte de la gente al contestar en pensar en la vacuna contra el COVID. De hecho, una de las preguntas que hicimos este año fue preguntarle a la gente si estaría dispuesta a darse un refuerzo a la vacuna contra el COVID. No sé si saben, pero la recomendación del ministerio es aplicarse una dosis de refuerzo por año, a mayores de 6 meses. Sí. Entonces, cuando le preguntamos a la gente esto, cerca del 40% nos dijo que no estaría dispuesto a aplicarse la dosis de refuerzo. Ahora, cuando les preguntamos sobre la vacuna contra el dengue, el 80% está dispuesto a aplicarse esta vacuna. Entonces nos da a entender que quizás esta desconfianza, de vuelta, esto lo estoy hipotetizando, no es algo que nos dicen los datos, pero nos da cierto indicio de que quizás la desconfianza se asocia más puntualmente a un tipo de vacuna o a la vacuna contra el COVID, y hacia vacunas como, por ejemplo, la vacuna contra el dengue, la confianza sigue siendo muy alta y la predisposición a vacunarse también. Esto sin entrar en términos políticos, y ya llegando al final de nuestra charla, Julio, agradeciéndote mucho el tiempo, me llama la atención lo que pasaba hace 4 años, ¿no? Cuando explotaba el escándalo del vacunatorio VIP, donde todos queríamos tener la vacuna puesta, todos nos morimos, o sea, hago mal en decir la palabra, ¿no? Pero todos tenemos un deseo de tener esas dosis aplicadas para poder combatirlo. Hoy se nota cierto rechazo, es paradójico, ¿no? Cómo cambió la opinión general de la sociedad en 4 años. Pero está bueno tener los datos. Sí, definitivamente. Para partir de eso empezar a tratar. Empezar a medir esto es fundamental. Sí, claro. Nosotros consideramos que el ICAB es un bien público
al que toda la ciudadanía, incluso los gobiernos provinciales, nacionales, pueden acceder para orientarse y para incluso enfocar de mejor manera las políticas públicas, conociendo cuáles son los factores que se esconden detrás de una subida o una baja de la cobertura, incluso, no sé, pensando en por qué, esto que decías, por qué aumentó tanto en ese momento la demanda de la vacuna contra el COVID y ahora no nos interesa. Nosotros consideramos que nuestro aporte es justamente ese, entender qué es lo que está detrás, qué explica las variaciones e incluso cómo se pueden pensar acciones estratégicas para mejorar la confianza. Tenemos ahí un mensajito, Fernando, bien lo habías puesto vos en la pantalla. Buen día, Julio. Sí. En las épocas del corona se amplió la información. Para mí en positivo, por ahí para aquellos que algo entendíamos. Son opiniones que están llegando, en este caso desde Rosario, Julio. Y nuevamente, te agradecemos mucho el tiempo, en serio. Está bueno. Hay que reforzar la comunicación, creo, ¿no? Para concluir también el mensaje, empezar a medir, reforzar la comunicación y que la ciencia, el lado más científico, demostrable, chequeable, vuelva a estar en la portada, ¿no? De lo que se hable y no dar lugar a las redes sociales, a las dudas, a las hipótesis raras, las cosas que no están comprobadas. Porque si no, vamos hacia una sociedad cada vez más retrógrada, ¿o no, Julio? Sí, y te diría que el próximo desafío que tiene ahora la ciencia es el de lograr comunicar más y mejor. Porque quizás muchas veces el discurso científico está alejado del discurso popular o del discurso que y recuperar la confianza en las vacunas. Julio, entonces, un abrazo gigante. El desafío es ese. Muchísimas gracias. Gracias, por favor, un abrazo gigante para vos y a toda la gente de Bungibor. Es coordinador de proyectos de esa fundación, se llama Julio Ichazo, y estábamos viendo esto, ¿no? Cómo ha bajado el nivel de confianza, más que nada en las vacunas relacionadas con el coronavirus. Hay que recuperarlo, porque por algo están trabajando nuestros científicos, nuestros y los de todo el mundo también, para vencer estas enfermedades. Bueno, de ahí la importancia justamente de este espacio, y no es que yo quiera hacer un chivo, no sé qué, pero de hablar realmente con los que están en la ciencia, con las vacunas, y que notifiquen lo que están viendo, lo que están viviendo y lo que está pasando. La ciencia es ciencia, gente, eso no se discute, por favor. En pleno siglo